Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Vamos a tener una sesión en la que vamos a focalizar sobre los aspectos financieros de lo que es el lanzamiento, desarrollo de nuevos negocios. Con un grupo en el cual pues hay quien está de un lado de la mesa y quien está del otro lado de la mesa. Hay dos representantes de instituciones que financian proyectos, una persona que está también del lado de los que financian a nivel personal, lo que se llama un business angel, que luego nos explicará qué es eso de un business angel, y luego de los que han estado y siguen estando del lado de los que del mundo de la emprendeduría y que para desarrollar esos proyectos necesitan la financiación. Voy a presentar a los ponentes, que son Iñaki Arrola, es nuestro amigo el emprendedor aquí a mi derecha. Yo creo que está teniendo sesiones maratonianas porque creo que ha estado, no sé si por la mañana, pero en la sesión anterior también estaba. Entonces, para los que no hayáis estado antes, un breve currículum suyo. Es el fundador y CEO de un portal de venta de coches nuevos, kilómetro cero de ocasión y coches usados, que se llama coches.com, que ha revolucionado el mercado de los clasificados. Su experiencia se remonta al año 2003, es decir, no estamos hablando de un emprendedor de hace poco, sino ya de los de largo recorrido. Fundó su anterior proyecto Autodescuento, que es un site especializado en venta de coches nuevos, y con los mismos socios lanzó concesionarios.com. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de San Pablo, completó su formación con un MBA en Instituto de Empresa y de formación, digamos, académica, es además licenciado en Administración, tiene una gran experiencia en el sector financiero y en el mundo de los seguros, habiendo trabajado en empresas como Renta 4, Mafre o Arco Madrid. A su derecha, no tengo tu currículum, que es Codmar Leggett, que es estudioso de operaciones dentro de ENISA, Empresa Nacional de Innovación, que nos va después, entre otras cuestiones, a ilustrar sobre uno de los productos, yo lo llamo producto, no sé si bien o mal llamado, más interesantes para los emprendedores y de los que su empresa es una referencia, que son los préstamos participativos. Y a mi izquierda, en el extremo, está Carlos Ramos, director de Relaciones Institucionales de Aval Madrid. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense y máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa. Su carrera se ha desarrollado en el ámbito financiero de Aval Madrid, donde prácticamente ha tocado todos los palillos, riesgos, director comercial, hasta que en estos momentos es director de Relaciones Institucionales. Es también profesor de Análisis Financiero, Riesgos y Financiación de Inversiones. Y justo a mi izquierda está un business angel, espero que no salgas volando por lo de angel, Aurelio López Barajas, licenciado en Derecho, es de la primera promoción de los MBAs en Administración de Empresas de la EOIC, que es el curso 84-86, tiene una gran experiencia en empresas de tipo corte multinacional, incluso en empresas en el proceso de internacionalización, conoce muy bien el sector de consumo. Tabacalera y Altadis son empresas en las que ha estado y ha ayudado a transformarlas en lo que son. El sector de seguros lo conoce perfectamente, es vicepresidente de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros y es un experto en puesta en marcha de nuevos proyectos. Yo siempre digo, cuando me encuentro con él, le digo, bueno, Aurelio, ¿cuántas tienes ya? ¿Cuál es el portfolio? Me acaba de decir, la última vez eran 4, ahora ya son 4 y pico, es decir, que está ultimando una más. Así que sin más yo os voy a pasar, si queréis, de izquierda a derecha, no sé si necesitáis esto o directamente, para que os vayan contando realmente y fundamentalmente las empresas que dan financiación, qué requisitos, qué tiempos, qué exigencias, qué productos, etcétera, tienen para ayudaros a facilitaros la vida de lanzamiento y el lanzamiento de vuestras empresas. Vamos. Nada, pues muchas gracias, Mariano, muchas gracias también a la EOI por invitarnos y por aportar un granito de arena dentro de lo que es el mundo de la financiación o el difícil mundo de la financiación y emprender un negocio. Entonces, la intención no es hacer una presentación corporativa de Aval Madrid ni contar las vanaglorias, sino dar un instrumento más que pueda ser útil para financiar empresas y para lo que es la puesta en marcha y luego posteriormente consolidación. Entonces, la presentación de Aval Madrid es muy sencilla. Aval Madrid es una entidad financiera, pero muy peculiar, distinta a un banco o a una caja,
que no da dinero, es decir, no es ni entidad de crédito ni entidad de depósito, sino que lo que da es la garantía. Y en base a esa garantía es como se consigue la financiación. Es decir, es un intermediario para conseguir un fin y el fin es obtener ese dinero. ¿Qué ventajas ofrece a Valmadrid en este sentido a los proyectos de reciente constitución? Que le permite el acceso. Vamos a ver que las cantidades no son unas cantidades muy elevadas, lo que sí que se intenta entrar en gran número de operaciones. Permite el acceso a la financiación y luego unas condiciones que son preferentes. En sí lo que tiene Valmadrid es negociado convenios de colaboración con entidades financieras y esos convenios negocia buenos tipos, buenos plazos, avala los proyectos y en base a ese aval da la garantía y se consigue la financiación. El objetivo último de Valmadrid es entrar en emprendedores, entrar en proyectos tanto de reciente constitución como consolidación. Y concretamente, pues bueno, pues un poco para entrar en materia, nosotros proyectos de reciente constitución en los últimos 5 años hemos hecho cerca de 3.000 proyectos. Es decir, esto supone que dos proyectos se aprueban al día por un importe medio de 60.000 euros, que ha conllevado a 150 millones de euros en cuanto a financiación empresarial. Por lo tanto, sí que pensamos que bueno, no somos una panacea dentro de lo que puede ser todo el mundo de la financiación, pero sí que estamos contribuyendo a desarrollar proyectos de reciente constitución y lo que pedimos en ello es no grandes ideas, sino pues coherencia en lo que es la presentación de lo que puede ser un plan de inversión, un plan de financiación, una previsión de resultados y que el emprendedor esté comprometido con el propio proyecto. Por lo tanto, no vamos a entrar aquí hablando de financiación propia, sino estamos hablando de financiación ajena a través de un medio que es el aval para poder canalizar este tipo de ayudas o este tipo de apoyo institucional. Luego ya en la sesión de preguntas seguiremos profundizando en esos métodos que tenéis para seleccionar inversiones. Yo me vas a permitir, voy a dar paso a Cormac para que nos explique cuáles son las características de su compañía a efectos y los productos de su compañía a efectos de facilitar ese lanzamiento y desarrollo de proyectos a los emprendedores. Bueno, no sé, sí, vale, perfecto. Yo traigo una breve presentación aquí. Vale, perfecto. Bueno, yo soy Cormac Leggett, represento a la Empresa Nacional de Innovación. A continuación os voy a explicar un poco quiénes somos en ENISA, a qué nos dedicamos y los diferentes productos que ofertamos. Vale. Bueno, os decía, ENISA es una empresa de capital público, 100%, participada mayoritariamente por la Dirección General de Patrimonio del Estado, por lo tanto es una empresa estatal. Nuestra actividad principal a día de hoy es la de la financiación de pequeñas y medianas empresas. Y para lograr este fin utilizamos el préstamo participativo. Tenemos diferentes líneas de financiación para diferentes empresas en diferentes sectores y todas estas líneas están encaminadas, o el vehículo que usan para lograr esa financiación es el del préstamo participativo, que es el contenido de mi ponencia de hoy. Aquí tenéis la regulación del préstamo participativo, si queréis acudir a la fuente legal. Os decía, el préstamo participativo. ¿Qué es el préstamo participativo o cuáles son sus principales características? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el interés que va a pagar la empresa es un interés variable, es decir, que no se va a fijar solamente en referencia a un referencial externo, como es el Euribor, sino que se va a tener en cuenta los resultados económicos de la sociedad. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que se trata de deuda subordinada, es decir, en un caso hipotético de concurso de acreedores, esta deuda siempre se sitúa subordinada a los acreedores comunes. ¿Esto qué significa? Si la empresa va mal, terceros acreedores con esta empresa cuentan con la garantía de que el préstamo de ENISA actuaría de colchón con capacidad para absorber pérdidas. Os decía, en estos dos supuestos, uno es el de liquidación de sociedades, el otro es el de reducción, deja de considerarse un fondo ajeno y se considera un fondo propio con capacidad para absorber pérdidas. La otra cara o el reverso de la moneda es que si el emprendedor que ha asumido este préstamo decide amortizar de forma anticipada, va a tener que realizar una ampliación de capital por el importe amortizado.
¿Por qué? Precisamente para proteger los derechos de esos terceros de buena fe que han actuado o han interactuado con esa empresa pensando que existía entre sus fondos el préstamo participativo. Las características concretas del préstamo participativo de NISA son las de un vencimiento a largo plazo, de hasta 7 o 9 años, dependiendo si es EBT o PYME. A día de hoy, en nuestra cartera de clientes, el préstamo medio está en 5,5 años. Dentro de este periodo de vencimiento largo existe un periodo de carencia también muy amplio, de hasta 5 o 7 años, dependiendo si es una PYME o tradicional o una EBT. A día de hoy estamos hablando de unos 3 años y medio de carencia de capital, en ningún caso carencia de intereses. El tipo de interés variable, que es la principal característica del préstamo participativo. En la siguiente diapositiva entraré a explicar cómo se calcula y cómo se devenga, tal vez sea lo que más cueste de entender. Y las cuantías que financiamos. Financiamos importes de a partir de 100.000 euros hasta un máximo de 1,5 millones de euros. Todos los sectores de actividad, salvo el sector inmobiliario y el sector financiero, que son dos sectores de la actividad que no toca NISA. ¿Quién puede acceder a nuestra financiación? Bueno, en primer lugar, excluimos a las personas físicas. Es necesario ser una persona jurídica con forma mercantil y tener la consideración de PYME, cumpliendo los requisitos de una definición de la Unión Europea, que son menos de 250 empleados, menos de 50 millones de euros de ventas y no estar participada por una no PYME en más del 25%. En segundo lugar, nos tenéis que presentar un business plan, un proyecto que sea viable económica y técnicamente y que esté detrás un equipo de personas que muestren o que demuestren una confianza a NISA para entrar a financiar. La financiación de NISA está vinculada a su estructura financiera y no a la obtención de un aval o una garantía. Es decir, nosotros no funcionamos mediante fórmulas como la del aval o mediante fórmulas como que un tercero avale esa operación, sino que estudiamos únicamente la viabilidad económica de la empresa. Y el principal criterio que seguimos es la estructura de fondos propios con los que cuente la empresa. Es decir, vamos a pedir que la sociedad tenga una estructura financiera X para poder nosotros entrar a acompañar a la sociedad para realizar la inversión que piensa cometer. Contar con estados financieros auditados o las cuentas depositadas en el registro es un requisito que en los últimos tiempos hemos flexibilizado y no siempre es necesario que sea así. Y es más, aquellas empresas que no tengan la obligación legal de auditar sus cuentas pueden solicitar con nosotros la financiación y si fuera necesario que auditasen sus cuentas, es decir, si realmente al final la operación se aprueba, podríamos condicionar su desembolso a que efectivamente auditen cuentas. Es decir, le evitamos el engorro de denegarle una operación y haberle exigido anteriormente al emprendedor que haya auditado sus cuentas. La parte más, digamos, que tiene más INRI o mayor dificultad es la del tipo de interés, ¿no? De ahí que viene la palabra de préstamo participativo, que no es un préstamo al uso y su principal dificultad está en el tipo de interés. Existe un tipo de interés mínimo, pagadero de forma trimestral, referencia al Euribor, con un diferencial del 0,75. Esto es fácil de entender, igual que cualquier préstamo bancario. ¿Dónde cambia la cosa? Fundamentalmente con la aparición del interés variable. El interés variable devengará en función de la rentabilidad económica de la empresa y esta se calculará mediante la fórmula que veis en pantalla, que es la de resultados antes de impuestos entre fondos propios. Si el resultado de esa operación supera el umbral de rentabilidad del interés mínimo, empezará a devengar el tipo de interés máximo. En cualquier caso, la suma del mínimo y el variable nunca será más de un 6. Traducido a números, a tipos actuales, estamos hablando de una horquilla entre el 3 y el 6% de tipo de interés. Bueno, en esta gráfica podéis ver el tipo de interés mínimo, el umbral de rentabilidad, hasta el variable, con el cap del máximo al 6%. En ningún caso os enfrentaríais, el escenario más negativo al que se enfrentaría una sociedad que haya contratado con nosotros es el 6%, que en cualquier caso yo entiendo que no es el escenario más negativo porque significa que tiene una rentabilidad bastante elevada. De alguna manera, con esto, ¿qué es lo que intentamos hacer? Intentamos no penalizar en exceso a la empresa cuando los resultados económicos son modestos y, sin embargo, cuando la empresa va realmente bien, es una relación que en las dos partes ganamos. ENISA cobra más interés, pero la empresa va efectivamente es rentable.
Bueno, aquí tenéis algunos breves números sobre la actividad de NISA. Este es el histórico acumulado, no creo que tenga lo que os decía antes. Bueno, pero esto es el histórico acumulado desde el 2002, entonces no es tan relevante a las cifras como son ahora, hoy en día de NISA. Bueno, desde el año 2001 NISA gestiona directamente o tiene destinado de forma concreta unos fondos específicos para empresas de base tecnológica. Se trata de proyectos empresariales que estén promovidos, como os decía anteriormente, por una pyme con un marcado carácter innovador. En cuanto a la línea de EBT, aquí sí que los plazos son los que os mencionaba anteriormente. El plazo medio estamos hablando de 5 años y medio, con una carencia dentro de ese plazo de 3,8 años. La operación media está alrededor de los 275.000 euros. Recordemos que hablábamos de 100.000 a 1,5 millones de euros, pero la operación media está en 275. Una vez os he explicado un poco en qué consiste el préstamo participativo, cómo la actividad de NISA, etcétera, si veis que esto se ajusta a lo que estáis pensando vosotros o lo que necesitáis vosotros, os preguntaréis cuál es la operativa a seguir, ¿no? La operativa es relativamente sencilla, aunque seamos parte de una administración pública, etcétera, es todo bastante de cajón y sencillo. En primer lugar, una toma de contacto, como puede ser hoy, escucháis el producto o el instrumento financiero, veis que se adecúa un poco a lo que os interesa a vosotros y os ponéis en contacto con nosotros, principalmente a través de la página web, rellenando el formulario de solicitud. A partir de ahí os pediremos que nos enviéis el plan de negocio y, si fuera necesario, se establecerían las visitas al proyecto o reuniones en la sede de NISA que fueran necesarias para llegar a su aprobación. Distinguimos entre aprobación y formalización por varios motivos, porque es posible aprobar determinadas operaciones y condicionar su desembolso a la consecución de un determinado hito, por ejemplo, a una ronda de financiación. Es decir, también tened en cuenta que la financiación de NISA es perfectamente compatible, o lo es en muchas situaciones, con montar, digamos, operaciones a varias bandas, en las que entren otros actores a financiar esa sociedad, como puede ser un capital riesgo, por ejemplo. Bueno, entiendo que yo destacaría principalmente, frente a otros productos o frente a otras alternativas que os estáis planteando, el hecho de que no exijamos que se aporten garantías reales. Es decir, nosotros funcionamos únicamente y exclusivamente estudiando la viabilidad del proyecto. Eso sí, también su estructura de fondos propios, pero no vamos a pedir avales ni garantías de terceros. Los plazos y la carencia muy amplia, que se mencionaba anteriormente, y que el tipo de interés que vaya a sufrir o que vaya a tener que pagar la empresa se ajuste un poco al momento económico que está atravesando la sociedad. Bueno, entonces finalmente sí que me gustaría hacer una breve mención a una línea que empezamos el año pasado, que es la línea de jóvenes emprendedores. Es una línea pensada para empresas un poquito diferentes, menos establecidas o que requieren una inyección de capital inicial menor, y financiamos importes de hasta 50.000 euros para jóvenes emprendedores o empresarios, entendiendo por joven por debajo de los 35 años, que estén pensando en montar su proyecto empresarial. Los requisitos para entrar en esta línea son bastante parecidos a los que mencionaba anteriormente. La estructura jurídica tiene que ser una persona jurídica, nunca una persona física, haberse constituido en los últimos 2 años o los 2 años anteriores a la solicitud del préstamo, ejerzan su actividad en territorio español, nos remitan un plan de negocio y eviten actividades inmobiliarias o financieras. Las condiciones sí que varían sustancialmente. Estamos hablando de un importe mucho menor, como máximo 50.000 euros, un periodo de amortización bastante más reducido, de 4 años, con una carencia muchísimo más reducida, de 6 meses. Carencia de capital siempre, nunca de intereses. El tipo de interés es bastante parecido. Está el cap, el tope máximo de la suma de los dos no puede ser el 6, mayor del 6, pero el diferencial del interés mínimo sí que es algo más oneroso, de Euribor más 2%. Hay una pequeña comisión de apertura de 0,5 y aquí, en vez de fijarnos en la estructura de fondos propios que tenga la sociedad, nos vamos a fijar simplemente en que el emprendedor sea capaz de aportar un 15% de lo solicitado. Es decir, si solicita 50.000 euros, que sea capaz de demostrar que ha aportado 7.500.
Y rizamos el rizo y lo ponemos todavía más fácil. De estos 7.500, hasta la mitad, hasta el 50%, pueden ser en aportaciones no dinerarias. Por ejemplo, un equipo informático, por ejemplo, por poner un ejemplo. Este año tenemos previsión de desembolsar 20 millones, llevamos concedidos 12,6 y la verdad es que estamos, aunque parezca increíble, necesitados de proyectos y estamos deseosos de que nos lo remitáis. El método para enviarlo, el tema de jóvenes emprendedores, varía sustancialmente con respecto al de participativo, porque en vez de dirigiros directamente a nosotros, vais a tener que utilizar unos intermediarios, como son las AGEs, en el caso de Madrid es AGE Madrid, o los CEIs, los diferentes centros tecnológicos que hay alrededor de España. Entonces ellos serán los que hacen la recogida y tramitación de la documentación y nos hacen el filtro previo. En el caso de Madrid, nuestro partner más habitual es AGE Madrid. Y por mi parte ya está. Sí. Muchas gracias, Cormac. Luego profundizaremos también en algún aspecto que yo creo que va a interesar a los asistentes. Y ahora yo creo que dos historias interesantes y atractivas, la de un emprendedor de éxito, porque aquello de que bien está lo que bien va acabando, pues no digo que acaba porque no creo que haya acabado, va acabando. Así que yo creo que le paso el testigo a Iñaki para que nos cuentes su trayectoria, sus vicisitudes y quizá algunas lecciones aprendidas que puedan ser perfectamente interesantes que transmitas a la audiencia. Me dice que hable con esto. Hablo con esto y parece que se me oye. A ver, yo estaba pensando cuando hablaba Cormac que a lo mejor saltáis alguno cuando digo esto, que tenemos un país en el que hay mucho dinero y en el que hay muchas vías para conseguir dinero para tu proyecto. Primera reflexión, ya lo he dicho antes, es si mi proyecto es bueno, si se puede invertir en él y demás. Porque yo, para bien o para mal, he estado en todas. He estado en el montar un proyecto pequeño con mis propios recursos y con gente de mi familia, tener rondas de financiación en ese proyecto, pedir dinero a estos señores y que nos lo den, participar en empresas que han pedido dinero a los dos y se lo han dado de una manera suficientemente fácil, comprometiéndose, pero suficientemente fácil. Invertir, estar en una aceleradora, como hablaba antes de Seed Rocket, en la que Business Angels, aquí tenemos uno y yo hago cosas como esas, invertimos en proyectos. Hoy estar en un fondo de capital riesgo que hemos montado entre varios Business Angels, por decirlo de alguna manera. Un poco mi reflexión, habiendo resumido así tan rápido lo que he hecho, es esa. Hay mucho dinero, lo ha dicho Cormac, estamos con necesidad de proyectos, a pesar de cómo está el patio, a pesar de muchas cosas, sigue habiendo mucho dinero, pero nos tenemos que pensar en si mi proyecto es invertible, cuánto arriesgo yo y si quiero tener a mi lado compañeros que me exigen cosas. El otro día estuve en una charla y empezó el eterno debate sobre si los bancos son buenos o son malos, si dan dinero o si no dan dinero. Y lo paradójico del tema es que ni siquiera la gente tenía clara primero que un banco está para ganar dinero, que te exige garantías, pero que luego a cambio te pide muy poquito. Te pide garantías, pero te pide muy poquito. Como que existe un totus revolutus de mucha sensación de que no hay dinero, pero ni siquiera es tan claras, a veces por desinformación. Hablábamos antes de que desgraciadamente iniciativas como la de estos dos señores no se conocen mucho, pero hay como mucha desinformación o poca claridad. Poca claridad no. Y voy a terminar con una moraleja. Antes te he dicho que no habíamos pedido dinero a Valmadrid y no hemos pedido dinero, nos informamos de cómo funcionaba y me pareció curioso cuando estuve allí que la persona que me dijo cómo funcionaba me dijo: lo único que pedimos muchos papeles, y lo decía como disculpándose. Y yo le dije: claro, porque cuando le pides dinero a alguien, lo lógico es que te pida papeles, que te pida garantías y que te comprometas con él, ¿no? Reflexión en alto es qué capacidad tenemos de exigir, igual que nos dan dinero, de aceptar una exigencia por parte del otro lado.
moraleja. Muchas gracias. Yo creo que es cierto, es decir, es una queja que yo he oído muchas veces, que nos piden muchos papeles, pero yo, que en una de mis etapas de mi vida profesional me tocó trabajar en el sector financiero, pero bueno, pero que es que ¿qué menos vas a pedir que una serie de papeles que te acrediten o que te sirvan para, de alguna manera, tomar la decisión de que merece la pena o de que no merece la pena porque no te lo están suficientemente soportando? Otro tema es, que ya nos meteremos en el debate, hasta dónde llega esos papeles a los que hacías tu mención y qué información tienen que tener, etcétera, etcétera. Y ahora, ya para terminar con los ponentes, pues Aurelio, que es alguien que además siempre lleva dinero por aquello de que se le puede surgir una oportunidad. Lo digo porque cuando termine pues esta mesa redonda, el que tenga algún proyecto, pues al margen de poder acudir a Valmadrid o a Enisa, pues Aurelio, que es un business angel y tiene dinero y ganas, y también busca proyectos, pues nos va a ilustrar un poco acerca de su trayectoria, cómo le surge esa necesidad imperiosa de invertir en proyectos y de buscar por consiguiente proyectos, y cuáles son las experiencias que se ha encontrado a la hora de encontrarse emprendedores que tenían necesidad de financiación, y en esa interrelación con ellos, cuáles han sido pues las aventuras que ha tenido que recorrer y que le han ayudado o le han impedido, en los casos en los que no ha participado, participar en proyectos. Así que... Bien, buenas tardes. A mí me gustaría primero aclarar que el dinero que tengo es dinero conseguido trabajando por cuenta ajena, y dicen que es difícil hacerse rico trabajando por cuenta ajena de una manera ética. Yo he tenido mi trayectoria profesional como profesional en Tabacalera y Altadis. He tenido una trayectoria profesional rica en experiencias. Yo hice el primer programa del MBA de la Escuela de Organización Industrial. De ahí me viene la beta emprendedora. Después empecé a trabajar por una empresa que haya llegado a ser una multinacional, la líder número 1 y la única española líder mundial en algo, como ha sido Tabacalera Altadis en cigarros puros. Y yo mi paso muy brevemente por Tabacalera Altadis ha sido primero en el área de estrategia y planificación. Después yo siempre he tenido, aún trabajando por cuenta ajena, mucha motivación por desarrollar proyectos nuevos. Y eso es lo que he hecho en Altadis. Yo tuve la oportunidad de vivir el proceso de una empresa pública a una privada. Me encargaron la creación primero de hacer una oficina de atención al accionista, después la creación de una dirección de relaciones con inversores y por último, mi último puesto ha sido como director corporativo de riesgos y seguros. Esas tres áreas, estrategia, planificación, relaciones con inversores, riesgos y seguros, al final las quiero capitalizar trabajando como business angels con los emprendedores. Para mí, ¿qué es lo que me gustaría ser como business angel? Pues creo que muy brevemente ser un emprendedor por cuenta ajena que aporte capital inteligente. Emprendedor porque hace falta también estar en total sintonía, alineación con el iniciador del proyecto, con el emprendedor nato, por cuenta ajena porque me sumo a la idea de alguien que ya la ha generado y hace falta desarrollarla, hace falta implementarla. Las ideas tienen un valor, pero su implementación supone mayor coste y el valor es mucho mayor. Después, ¿que aporte capital? Sí, es necesario aportar un poquito capital monetario, pero creo que la principal función de un business angel es aportar capital inteligente. Es decir, para mí el emprendedor debe tener más actitud y motivación más que aptitud con P y experiencia. Porque sin desdeñar ninguna de las dos cualidades. Y probablemente el business angel, si es una persona ya experimentada, pues puede tener pues unos conocimientos, una formación
pues muy adecuada y una experiencia que sea la que realmente aporte valor a la complementación y las cualidades que tenga el emprendedor. De este modo, pues yo he aterrizado en este campo después de haberme ido de Altadis, que desgraciadamente pues nos lanzó una OPA Imperial Tobacco, una compañía, una multinacional francesa inglesa, y pagó ni más ni menos que 15.500 millones de euros. Prácticamente, como el centro corporativo se ha trasladado de Madrid a Bristol, prácticamente todo el equipo directivo corporativo, pues hemos tenido que buscar otras opciones y yo decidí pues buscar la vía de ayudar al emprendedor. Ayudar al emprendedor porque era una vía que he visto que a mí también me fortalecía y me aportaba valor al transcurso profesional que ya había realizado. Entonces, yo lo que pretendo con los emprendedores es ayudarle a esa búsqueda de aporte de valor y ayudarle a que su idea o su proyecto se convierta en una realidad. Lo que le pido fundamentalmente a un emprendedor para invertir es compromiso, 100%, un compromiso por parte, no invierto en un emprendedor, invierto en equipos, precisamente para minimizar el riesgo, como responsable de riesgo que fui en un grupo. Creo que el riesgo de invertir en una persona es muy alto, casi, desde luego, no aconsejaría a ningún business angel invertir en una persona, porque hacen falta equipos para sacar adelante una empresa. Después, otra de las cualidades que me gustaría que tuviese un proyecto es, por supuesto, que sea un proyecto innovador, que sea un proyecto escalable, es decir, que se piense en global por el retorno que puede, el mayor retorno que puede tener. Y después también, siempre que entro, me gusta tener las cosas muy claras. Entonces, para todos los que forman parte de ese proyecto. Entonces, también mi consejo es realizar un acuerdo de inversión y pacto de socios lo más completo posible para que en la vida de esa empresa, que no va a ser fácil, siempre se tenga o se prevea tener una solución adecuada para cualquier contingencia que pueda surgir. Y ya ahí pasamos, dejo hueco a preguntas y a posterior debate. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Pues yo creo que ahora se inicia un momento de debate, de ruegos, preguntas, cuestiones. Yo tengo algunas, desde el punto de vista práctico, a los dos representantes de las instituciones financieras, que es ¿cuál es el tiempo medio que tardáis, no en decir no, que se supongo que es muy rápido, sino los síes, es decir, los síes y el proceso luego ya realmente, desde que alguien se acerca a vuestra ventanilla y os dice muy buenas, qué documentación tengo que presentar, y realmente la prepara y la presenta, qué características tiene esa documentación y cuáles son los pasos del proceso. ¿Por qué? Porque el tiempo muchas veces, sobre todo para muchos de los proyectos de los emprendedores, es algo tan vital en algunos de ellos, para todos yo diría en general, pero para algunos en particular es tan importante que no pueden o desean al menos saber en cualquier caso cuál es la restricción y cómo son las reglas del juego en cuanto a tiempo. Sabiendo que por otro lado, algo que es importante en el caso de vuestras instituciones, que es que cuando se mueven por distintos campos para conseguir financiación, el haber conseguido un sí por parte de vuestras casas facilita mucho otros síes fuera de ellas. Entonces ahí sí me gustaría, quizá empiezas. Pues, Mariano, aquí ratificando pues lo que comentaba Iñaki, posiblemente te atendí yo aquella vez que te dije pedimos mucha documentación. Pero ¿cuándo empieza a contar el tiempo? El tiempo no empieza a contar hasta que no se tiene toda esa documentación. Y es cierto que para poder entrar a garantizar una operación, para participar en un proyecto,
en nuestro caso, en el caso de Aval Madrid, como financiación ajena y en otros casos como financiación cuasi propia o recursos propios, es necesario conocer bien a quién le vas a prestar ese dinero. Por lo tanto, la documentación no es que sea mucha documentación, es la documentación normal. Documentación social, documentación económica y documentación fiscal. Si es una persona, su DNI y su proyecto. Lo que sí que pedimos es que esa documentación esté desde el principio y a partir de ahí empezamos a contar. A partir de ahí, Aval Madrid tiene un compromiso en 3 semanas, 15 días hábiles, 3 semanas, contestar y dar una aprobación que luego posteriormente se puede convertir en una formalización. Lo que sí que pedimos en los proyectos es claridad y bueno, y una palabra que está muy de moda ahora que es coherencia, ¿no? Es decir, una presentación que sea clara de lo que se quiere, con un plan de inversión, que no estamos hablando aquí de un business plan muy elaborado ni muy estructurado, sino bien claro cuál es la puesta en marcha de esa sociedad o el proyecto de inversión que tiene, qué alternativas de financiación, bien con recursos propios o con la financiación que nos está solicitando, puede completar ese plan de inversión y una previsión de resultados en la cual él sea capaz de transmitir que va a generar recursos para poder hacer frente a la deuda que nos va a pedir y que nuestro aval no va a ser ejecutado en ese sentido. Por lo tanto, no pedimos mucha documentación, sino pedimos la documentación justa y necesaria para entrar en riesgo. El plazo de estudio podemos estar hablando de 3 semanas, un mes hasta la formalización. Y no pedimos cosas extrañas, sino que nos cuenten de una manera clara y comprometidos en el proyecto, tanto si es de reciente constitución como si es consolidación. Nos seguíamos 3 semanas de aprobación, un mes formalización de la operación. ¿En vuestro caso, Cormac? Todo lo que se ha dicho de la coherencia, la transparencia, de hacerlo sencillo, de la documentación, etcétera, también lo hago mío en el caso de NISA. En nuestro caso habría que distinguir bastante entre lo que es la línea de jóvenes y la del préstamo participativo. El préstamo participativo, para que hagáis una idea, es el 80% de nuestro negocio y yo diría que un emprendedor debería prever unos 3 meses de forma realista, desde la adecuada recepción del plan de negocio, y digo adecuada a propósito porque no es enviar cualquier cosa, es enviar el plan de negocio con los requisitos que hemos pedido. Para ello tenemos colgado en nuestra página web un documento que se llama Guía para la elaboración de un plan de negocio, en el que establecemos el esqueleto mínimo que tiene que contener ese plan de negocio, ¿no? Desde que recibimos ese plan de negocio y que entra, digamos, en nuestra trituradora, hasta el momento en que sale, se produce el desembolso, un plazo razonable para un emprendedor, una estimación razonable, es la de 3 meses. En el caso de jóvenes varía un poco porque hay un elemento de incertidumbre, que la recepción del plan de negocio la hacen nuestros partners de CEAGE, en el caso de Madrid, de AG Madrid, y entonces ahí yo no puedo responder por ellos. Hay AGEs que funcionan mejor, hay AGEs que funcionan peor, pero en principio la recogida de la documentación y la tramitación y envío del expediente deberíamos estar hablando de semanas, no de más. Una vez que nos llega a nosotros nos comprometemos en mes y medio como mucho a proceder a la aprobación y a fijar la fecha del desembolso. Bueno, eso ya es un poco más cuestión del notario y del día de la semana concreta y tal. Pero también a veces estamos hablando de 2 meses y a veces estamos hablando de 4. Pero eso en función de las AGEs, etcétera. Pero para lo que es el préstamo participativo, respondiendo a tu pregunta en concreto, algo razonable es esperar 3 meses. Una pregunta de otro tipo. Vosotros, los emprendedores, o tu caso concreto, cuando has necesitado financiación, y dado que llevas muchos años, ¿has buscado puramente financiación o has buscado un algo más por parte de aquel que os diera la financiación, teniendo en cuenta que iba a ser compañero de viaje en muchos casos, sobre todo en aquellos casos en los cuales le incluías en el capital? ¿Qué requisitos, qué exigencias, qué examen le has hecho, además de que al final había que retratarse en el acuerdo económico que conllevaba al final para participar en vuestro negocio? ¿En qué te has fijado más, en tu caso concreto? Lo digo por hacerle un favor, además, sobre todo a Aurelio. Que... Sí. Probablemente en lo que decía antes, en encontrarte caminos, o sea, compañeros de viaje que te acompañen en tu viaje, entonces en encontrar a gente que sea común a ti. Toda la gente que ha entrado como socio con nosotros nos hemos llevado bien y entendido necesidades de un lado y de otro.
no hemos sido tan exigentes quizá en dinero, sino en entender cómo es el otro. La última adquisición en nuestro accionariado es Idealista como entidad, y ha sido entenderles a ellos, entendernos a nosotros y decir, como somos socios, que es a veces más intenso que ser un matrimonio, pues nos tenemos que llevar bien y tenemos que estar en la misma línea. Y en tu caso, Aurelio, en las operaciones que has estudiado y que sigues estudiando, antes me ha parecido entender que no únicamente te fijas en cuál es la cuantía, sino también en que haya un valor añadido, a ser posible, a poder ser dado por tu parte. ¿Cuál es el elemento que te has encontrado cuando has discutido con los emprendedores sobre ese aspecto? ¿Qué respuesta has tenido? ¿Cómo han estado dispuestos a valorar eso dentro de la valoración del conjunto, que al final indefectiblemente hay que llegar a él para establecer el do-des de la relación que conlleva el que entres en un nuevo negocio? Yo creo que es importantísimo. Es decir, como decía antes, para mí lo que debe ser un buen business angel es un emprendedor por cuenta ajena que aporte capital inteligente. Es decir, el capital pues se puede conseguir pues con entidades como las que tenemos aquí, se puede conseguir de distintas maneras, pero los emprendedores al principio lo más importante que deben de tener es un buen equipo, y no siempre se tienen todavía los recursos humanos suficientes para lograr un equipo formado en todos los ámbitos. Entonces, las carencias que pueda tener el equipo emprendedor se pueden complementar con un buen business angel que aporte el valor suficiente para hacer realidad la materialización de ese proyecto. Entonces, como decía, yo no invierto en una persona, por buena que sea. Me gustaría invertir en equipos de al menos, pues diría, 3 personas para minimizar cualquier contingencia sobrevenida que puede ocurrir y que desgraciadamente pues hoy estamos aquí y mañana podemos estar en otro sitio. Entonces, si inviertes en un equipo con poco numeroso o con deficiencias de aptitudes, de conocimientos, pues yo creo que ese equipo debe de tratar de suplirlo con una persona, con un aporte de capital inteligente que puede ser logrando unos socios que, aparte de abrirle puertas, de darle contactos, de añadir su experiencia, pues pueda proporcionarle asesoramiento en otros ámbitos, ya sea legal, ya sea en todos los ámbitos del mundo de la empresa. Entonces, quizás también, volviendo a la pregunta de si realmente dificultades que uno se encuentra cuando recibe proyectos, es que los proyectos que reciben los business angels algunas veces, a no ser que vengan ya canalizados por alguna institución, pues no tienen un formato como pueden tener ya los proyectos que recibe Aval Madrid o ENISA, que tienen un formato bien definido. El plan de negocio de una empresa no necesariamente tiene que ser la visión o el modelo que le gustaría recibir a un business angel para hacerse con la idea de negocio y con el potencial que puede tener. Entonces, quizás esa problemática de falta de formato y definición desde la perspectiva del business angel, pues pueda ser una labor que se debe de ir solventando y solucionando. Y concretamente, ¿cuáles son los aspectos de ese plan de negocio recomendarías que se trabajaran de forma especial? Porque te has encontrado en tu experiencia que es donde más veces has tenido que recurrir al diálogo correspondiente para sacar esa información, para obtener esa información. Yo efectivamente, si se parte de el emprendedor te presenta un nicho de mercado y cómo va a cubrir las necesidades de esa necesidad que va a tener. Y después, para mí, un requisito indispensable es hacer ya un estudio de mercado de esa necesidad. En concreto, y voy a hacer un poco de marketing porque creo que puede ser de interés de muchos emprendedores,
La última empresa en la que he entrado en el capital precisamente lo que hace es cubrir esa necesidad de los estudios de mercado, es decir, de lo que opinan los potenciales clientes de su modelo de negocio. Es una empresa de base innovadora y que prácticamente online, a través de web y de telefonía móvil, puede diseñar un estudio de mercado que lo hace el propio emprendedor y lanzarlo y saber su público objetivo lo que piensa. Y en cuestión de minutos, horas o pocos días, tener la respuesta del perfil objetivo de sus clientes. Entonces, esta empresa se llama FIBO y es una empresa, la FIBO, F2S, 2 Bs y una O, y que puedo decir que ha sido una coincidencia que comparto hoy aquí mesa con Iñaki Arrola, porque coches.com testó la plataforma, la aplicación informática y bueno, el resultado quizás lo puede decir él mejor que yo. Publiqué él ya hecho, o sea que una recomendación es que la uséis porque a nosotros nos vino muy bien. Interpreto que el due diligence comercial, diciéndolo técnicamente, es la parte a la que tú le prestas una atención. Efectivamente, porque es lo que me va a dar a mí la confianza de la potencialidad el mercado potencial que tiene ese proyecto, esa idea, y por tanto la escalabilidad y el retorno de la inversión que puede tener si se gestiona bien. ¿Coincide eso con los análisis que hacéis las instituciones, o las instituciones prestáis más atención al modelo económico financiero Yo ahí comentaría que más bien interpretándolo como qué carencias veis estadísticamente, si es que se puede decir así, en los proyectos, de manera que en las recomendaciones a quien quisiera a vosotros solicitaros la correspondiente financiación, pues le sugiráis que preste especial atención a unos aspectos que van a permitir ahorrar esfuerzos y tiempos en lo que es el proceso de toma de decisión. Eso es un poco el sentido de esta pregunta. No, yo creo que Aurelio se ha expresado muy bien en el componente de lo que puede aportar concretamente un business angel, pero concretamente una entidad financiera, en nuestro caso que es una entidad avalista con un componente público participado por la Comunidad de Madrid, por la Cámara, con CEIN, con el objeto de poder apoyar a empresas y a emprendedores. Nosotros buscamos no la parte técnica, porque presuponemos que el emprendedor, los conocimientos técnicos, el desarrollo técnico del plan de negocio tiene capacidad para hacerlo, es decir, eso lo presuponemos, y nos metemos más en un componente más financiero, más cómo está estructurado su plan de inversión, su plan de financiación, y ahí también comentar un tema que has dicho tú, que a nosotros sí que nos vale de gran ayuda, cuando hemos visto que ENISA ha entrado en la operación, que un business angel está pendiente de entrar porque tiene interés, otra entidad financiera también ha confiado. Yo creo que aquí la unión de todos los factores, tanto financiación propia, financiación ajena, interés por parte de un business angel, o sea, todo esto suma, y suma positivamente en la credibilidad del proyecto. Pero más las entidades financieras, yo creo que, bueno, esto a lo mejor hay que entonar una mea culpa, nos basamos más en la parte financiera, en el aspecto numérico de cómo va a estar planteado todo y en la claridad, más que en el aspecto comercial, porque lo presuponemos. ¿Y en vuestro caso, en el caso de ENISA? En nuestro caso, bueno, voy a hablar por mí. Yo estudio bastantes proyectos, sobre todo la parte de jóvenes. Lo que más valoro es que lo hayan trabajado algo, porque estoy harto de estudiar proyectos que no están trabajados, que son chapuzas, que tienen faltas de ortografía, que los números no coinciden, que, bueno, o sea, cosas que es simplemente con que esté un poquito trabajado, un poquito. Sabemos que los números son números y que las previsiones son previsiones, y en eso, pues, al final hay mucho de relativo, etcétera y tal, y tampoco es necesario tener un MBA para obtener nuestra financiación o hacer un buen plan económico-financiero. Pero muchas veces, de verdad, que no es pedir unos mínimos, ¿no?, a la hora de solicitar cuando nos mandan el plan de negocio. Yo me fijo mucho en la parte económico-financiera, pero sobre todo también me fijo en una cosa que es en el currículum de los promotores, o sea, quién está detrás de eso, ¿no? Porque al final tampoco los conoces personalmente y los números, como decía antes, son manipulables y son hasta cierto punto, yo no les doy tanta importancia. Hombre, tiene que cuadrar ciertas cosas y tiene que haber unos mínimos, pero sí que a las trayectorias de las personas o cosas sencillas
no sé, yo en un plan de negocio lo que más valoro es eso, un poco explicar claramente quiénes son, que me guste quiénes son, qué es lo que quieren hacer con nuestro dinero, cómo piensan obtener un retorno para que yo me quede tranquilo cuando he terminado de leer el plan de negocio, que va a generar caja y que nos van a devolver el préstamo, y que tengan un mínimo de cultura financiera a la hora de elaborar el plan de negocio. Para mí eso en un plan de negocio es básico, y yo diría que cada 10 planes de negocio que me leo, no sé, 3 o 4 no cumplen esos mínimos. Y que sería con tal de comprobar la ortografía, asesorarte un poco si no sabes de finanzas, asesorarte un poco de los números y ponerte en la piel de un analista de inversiones que va a estudiar tu propuesta, que no sabe de tu sector, y entonces explicarle en palabras relativamente sencillas qué es lo que quieres hacer y hacerlo de una forma pues bien hecha y que se note que haya un poco de trabajo y que, bueno, y yo con esos mínimos para nosotros es lo que pedimos en un plan de negocio. Muy bien. Bueno, me gustaría que los asistentes, que seguramente muchos sois emprendedores, tenéis un proyecto en marcha o tenéis en mente una idea susceptible de ser convertida en un proyecto en breve, pues aprovechaseis la ocasión para hacer algunas preguntas sobre qué temas os preocupan y cómo se os puede facilitar la vida de pasar a convertir en realidad esos sueños de emprendedores, pues utilizando las experiencias de los ponentes que están en esta mesa. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a Aurelio, en Business Angels. Una vez aceptado el proyecto, usted, aparte de la participación económica, ¿qué exigencias o qué, por decirlo de algún modo, de qué modo usted participa en el proyecto? Bien, yo participo como socio aportando o pretendiendo aportar ese capital inteligente, es decir, la parte monetaria de comprar una participación en la empresa y después lo que yo pretendo es no hacer muchas inversiones, hacer aquellas que me puedan permitir dedicarle el tiempo suficiente a cada una y el tiempo es limitado para realmente tratar de mejorar en la medida de lo posible su modelo de negocio. Entonces, lo que he dicho anteriormente, haciendo referencia al pacto de socios, me redundo en que para mí el pacto de socios debe ser un documento a elaborar de la manera más completa y minuciosa posible, donde se especifique el compromiso que va a tener el equipo promotor, la responsabilidad de cada uno de ellos, la no competencia que a futuro puede surgir, porque en definitiva lo que le gustaría al Business Angels es que el plan de negocio se cumpla. Y en ese sentido, pues la participación del Business Angel debe ser una participación proporcionada al emprendedor. Es decir, el riesgo se debe de compartir y el éxito así como el fracaso. En concreto, pues yo prefiero a un emprendedor pues valorarle adecuadamente su idea o su proyecto, pero ponerle unas cláusulas de compromiso con ese cumplimiento del plan de negocio, que si no se lleguen a cumplir, a él le duela en la participación en su participación en el capital de la sociedad o mejore la participación del Business Angel. Por decirlo de algún modo, usted lo que haría sería delimitar la participación de dichos emprendedores, pero no entraría en un tema más de ideas o estético, o no sé cómo. Se puede entrar, y a mí lo que me gustaría ser no es Business Angel. Si el tiempo lo tuviese disponible, me gustaría ser asesor o Super Angels, en el sentido de poder participar en la estrategia de la compañía. Pero lo que no quiero es en ningún momento quitarle al equipo promotor la gestión de la misma, porque yo soy un emprendedor por cuenta ajena, como dije antes, que aporto o trato de aportar capital,
inteligente, entre comillas, pero la batuta, quien debe de dirigir la empresa, es el emprendedor, y el cumplimiento de ese plan de negocio es un compromiso del emprendedor. Muchas gracias. Bueno, quería preguntar a Business Ángeles. Mi pregunta era que si cuando un proyecto se ejecuta y cuando se acaba y la financiación, ¿sigue continuando vosotros o cómo se haría en ese punto? Es decir, en el pacto de socios Sí. se debe de contemplar ya la estrategia de salida. Es decir, un business angel invierte generalmente en una empresa por un periodo de tiempo limitado, determinado. Entonces ya ahí se debe de contemplar cuál va a ser la estrategia de salida. Es decir, yo como business angel me puedo comprometer a permanecer en el capital de esa sociedad durante un determinado tiempo, pero me gustaría también pues ya consensuar con el emprendedor cuál va a ser la estrategia de salida y de desinversión por mi parte, para dejarle paso pues a otro tipo de gestión, como pueden ser las sociedades de capital riesgo o ya pues lo que puede ser una financiación ajena, pues tipo salida al mercado bursátil, etcétera. O sea, para que entendáis bien, cuando os enfrentéis, en el buen sentido, a un business angel, a un inversor, el inversor antes de comprar ha vendido. Es decir, lo primero que se plantea, lo primero, o sea, antes de lo primero, es si yo entrase aquí, ¿cómo me saldría? Y en qué condiciones mi imaginación me dice que podría salirme. Eso lo hace el business angel, eso lo hace la gente de los grupos de venture capital, eso lo hace la gente de los grupos de capital riesgo. Siempre. Buenas tardes. Yo quería dar la vuelta a la pregunta que se ha planteado antes, que como business angel o empresas de financiación, ¿qué buscáis en los emprendedores para colaborar con ellos? Antes habéis planteado la pregunta al revés. Yo creo que aquí hay como dos grupos bien diferenciados de empresas más grandes de financiación y business angel. ¿Qué buscáis cada uno? Porque en un caso voy más al aspecto personal del emprendedor, de que sea una persona honesta. Antes Iñaki ha dicho algo que me ha gustado mucho, que se necesitaban buenas personas, que buscaba eso. ¿Hasta qué punto eso influye? ¿Hasta qué punto, y yo creo que más en el business angel, la personalización del emprendedor y de cómo es como persona, aparte de la idea, que en el fondo un inversor va a invertir? Gracias. Bueno, si contesto yo, efectivamente lo que quiero es buscar un equipo comprometido, motivado y con una actitud de sacar adelante el proyecto. Y efectivamente es importantísimo esa sintonía que debe de haber personal. Es decir, no quiero únicamente personas que sean capaces, que por supuesto que sí, sino que quiero personas que tengan una relación que al final va a ser, si el business angel se implica en esa empresa, una relación pues que vivirá sus altibajos, porque el mundo de sacar adelante una empresa es un mundo que se va a afrontar a muchísimas dificultades, porque hay competencia va a surgir, dificultades y barreras van a surgir y por tanto si no hay una sintonía personal adecuada, pues las posibilidades o la probabilidad de que se rompa y en detrimento de la empresa y de todas las partes implicadas, pues es alta. Entonces, esa afinidad que debe de haber, para mí, es muy, muy importante. Yo te puedo comentar a nivel financiero, como entidad financiera, hay una cosa que es básica y aquí esto sí que es más frío, ¿no? Es decir, lo que se está buscando es, ¿vale?, el compromiso por parte del emprendedor, por supuesto que se lo crea y que transmite ese compromiso al creérselo, pero lo que te va a mirar una empresa o una entidad financiera, en este caso Valmadolid, es que el emprendedor pueda demostrar la capacidad de repago. Es decir, preséntame un plan de negocio, no únicamente que te lo creas tú, sino que me lo hagas creer a mí, que me puedes devolver el dinero para poder hacer frente a esto. Es decir, o sea, que está muy bien el compromiso, pero la capacidad también es importante, ¿no? Muy bien. Pues nada más. Muchas gracias
a los ponentes, muchas gracias a vosotros y suerte a los que sois emprendedores en esa búsqueda de la financiación y éxito en ese proyecto una vez conseguida esa financiación. Es decir, el éxito no es conseguir la financiación, que también es un hito, sino el éxito es que después de conseguir esos fondos y esos socios realmente podáis hacer realidad esos sueños. Nada más. Muchas gracias. Deciros que ahora va a comenzar un foro de iniciador aquí, entonces es la última.